¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Hoy es la segunda clase de ansiedad de la materia cognitiva. La semana pasada, o la anterior clase, no recuerdo cómo lo vean, empecé hablando acerca de las generalidades, acerca de lo que es la ansiedad como fenómeno normal y cuáles son sus características centrales y de alguna manera cómo se pueden rastrear esas características en el comportamiento patológico ligado a los distintos trastornos de ansiedad que están listados en el DSM-5 y en capítulos afines del DSM-5, como los de trastornos relacionados con el trauma y trastornos del espectro obsesivo. Bien. Ahí hablaba un poco acerca de cuál es la visión. Al final de la clase hablaba un poco de la visión cognitiva de la ansiedad, ¿no? O sea, de la cual a partir de ahí vamos a retomar la clase de hoy, que calculo yo por una cuestión logística, es probable que lo arme en dos videitos cortos más que en uno largo, por una cuestión ya les digo, un poco logística. Bien, perfecto. A ver. Repasemos un poco los componentes de la ansiedad tal como habíamos hablado y vamos a incluir un poco el tipo de componentes que ven los autores cognitivos, ¿sí? El que valora más allá de las definiciones del libro enciclopédico, ¿no? O sea, por supuesto, lo hablábamos en clase pasada, uno de los componentes más lógicos de la ansiedad es la activación del sistema nervioso autónomo en función, en realidad, del subsistema simpático, ¿sí? O sea, por eso dice SNS, la activación del sistema nervioso autónomo simpático. Otra de las características de la ansiedad son la presencia de conductas de escape o evitación, ¿sí? O sea, básicamente la idea de, frente a la estimación de un peligro o una amenaza, la respuesta instintiva por ahí inmediata es la de huir de ese estímulo, ¿sí? Otra de las características, y de alguna manera es una de las características que por ahí más nos compete, es que toda esta activación fisiológica y conductual también envuelve un estado emocional que es un estado afectivo negativo, ¿sí? A veces la emoción misma del miedo tiene que ver justamente con este estado emocional. Y por otra parte, también hay síntomas cognitivos, es decir, toda una serie de pensamientos e imágenes que están asociadas a la situación de amenaza, a la percepción, a la valoración subjetiva de la amenaza, ¿sí? Muchos autores cognitivos como Clark, como Beck, tratan de justificar por qué, digamos, justificar quizás retrospectivamente, ¿no? Porque se sabe que la terapia cognitiva para los trastornos de ansiedad es una de las terapias de mayor eficacia. De hecho, en el tratamiento de la mayoría de los trastornos de ansiedad, casi todos, eh, es lo que se llama el gold standard, ¿sí? Es decir, la referencia. Entonces, ¿por qué la terapia cognitiva es tan exitosa con respecto a la ansiedad? Y fundamentalmente, en primer lugar, porque la entiende como un fenómeno cognitivo. Y los autores por ahí dan como eh, una definición, unas definiciones puntuales sobre por qué es un fenómeno cognitivo, pero el primer argumento tiene que ver con la hipótesis básica y central de la terapia cognitiva de la ansiedad, que recuerdan, lo dijimos la semana pasada, pero no viene de más volverlo a repetir porque es una idea como muy sistemática, ¿sí? Es una de las pocas ideas que nunca estuvieron demasiado en discusión de los modelos cognitivos en general. Puntualmente, este doble juego de sobreestimación de la amenaza y subestimación de la propia capacidad de afrontamiento. Los autores ahí, en uno de los capítulos que tienen que leer, mencionan algo así como el ejemplo de un tablón de madera, ¿no? ¿Qué pasa si de repente yo tengo que hacer pie en un tablón de madera muy finito, muy angosto, y cómo cambia mi percepción de amenaza y de afrontamiento en función de la cercanía que yo tenga, en la que ese tablón esté del suelo, ¿sí? Si de repente está suspendido ese tablón en dos ladrillos y de repente tengo unos
5, 10 centímetros al suelo, mi valoración de la amenaza y del afrontamiento claramente va a ser hacia un lugar, ¿sí? Menor estimación de amenaza, ¿sí? Porque veo el piso que está ahí nomás y por lo tanto la consecuencia negativa que anticipo, la peligrosidad del evento no es tal, porque no me voy a lastimar mucho al menos. Y por otra parte, veo que mi capacidad de afrontar ese fenómeno es relativamente buena, ¿sí? ¿Por qué? Porque si me caigo desde esa altura, por decir así, voy a poder sobrellevarlo, me voy a trastabillar, en todo caso, me doblaré el tobillo si no estoy muy atento a esa caída, pero posiblemente no sea algo como demasiado traumático y seguramente es algo que siento yo que puedo llegar a manejar, ¿sí? Fíjense cómo cambiaría diametralmente esto si una de las condiciones de este experimento cambia y de repente en lugar de hablar de dos ladrillos sosteniendo ese tablón de madera finito en el cual nos paramos, lo ponemos a unos 5 metros entre dos medianeras, ¿sí? O sea, ahí cambia completamente porque voy a ver un peligro más real, a 5 metros es probable que me lastime, en mayor o menor medida, pero me voy a lastimar casi indudablemente. Y mi capacidad de absorber el impacto de 5 metros de altura, independientemente de la manera más elegante en la que caiga, no va a ser suficiente para amortiguar las lesiones que me va a infringir el suelo y el impacto en el cual voy a ir viajando hacia el suelo. ¿Sí? Entonces, evidentemente, ahí al sobreestimar el peligro y subestimar mi capacidad de afrontamiento, mi ansiedad va a ser mayor. ¿Sí? Y un poco lo que pasa con la ansiedad es que, o mejor dicho, un poco lo que pasa con los trastornos de ansiedad, en donde, no sé si lo hablamos antes, pero la gran diferencia como elocuente entre un trastorno de ansiedad y un problema de ansiedad y tener ansiedad es algo casi, les diría, una diferencia de grado. Sí, no es que hay una cosa completamente distinta, sino que en rigor, la gente que tiene un trastorno de ansiedad tiene una ansiedad más frecuente, una activación más frecuente, una activación más intensa, que por eso produce más malestar, que se sostiene en el tiempo, ¿sí? El resto de los mortales que tenemos ansiedad, porque la tenemos todos, eso ya se los había comentado la semana pasada, nos manejamos con otros parámetros. A veces nos ponemos nerviosos, a veces no tanto, a veces aprendemos de las situaciones, a veces la ansiedad se activa muy fuerte, pero no muy frecuentemente, a veces al revés, se activa muy frecuentemente, pero no tan intenso como para complicarnos el día, la semana, la rutina, y no necesariamente nos provoca un malestar clínicamente significativo, por más que por momentos la padecemos, porque obviamente somos seres humanos y estamos preparados evolutivamente para la detección de la amenaza, ¿sí? Somos organismos infinitamente inferiores en términos de capacidad de supervivencia que otros organismos y por lo tanto nuestro neocórtex se ha desarrollado fundamentalmente para estar atento al peligro, ¿sí? Cosa que por ahí no necesitan tener otros seres vivos, ¿sí? Los cocodrilos justamente no les pasa lo mismo, ¿sí? A los tiburones no les pasa lo mismo, no tienen esa necesidad por la simple razón de que generalmente son depredadores en el contexto en donde se desarrollan. Bien, entonces, el primer lugar entonces es el tema de la definición cognitiva de la ansiedad en sí mismo, de la sobreestimación del peligro y la subestimación del afrontamiento, ¿sí? Hay otro tipo de evidencia que es una evidencia tipo preconsciente, ¿sí? Hay como una suerte de procesamiento previo al fenómeno que te predispone de alguna forma para tener mayores niveles de ansiedad. Voy a spoilear el final, independientemente si llega en este video o en el próximo. Y en rigor, el modelo cognitivo de la ansiedad está reformulado en la actualidad hacia tres grandes componentes que vamos a hablar en detalle hoy y en el próximo video, u hoy y en prácticos, ¿sí? Hay un modo que es previo de este procesamiento, si se quiere, previo al fenómeno,
tiene que ver con el priming o el aprendizaje incidental que se le dice. Hay una parte que tiene que ver con el procesamiento de evaluación de la amenaza primaria y hay una parte que tiene que ver con la evaluación secundaria del fenómeno, ¿sí? Lo vamos a ver ahora en detalle, pero en rigor me interesa por ahí spoilearles un poco el tema porque antes el modelo cognitivo de la ansiedad fundamentalmente tenía solo esta visión del ejemplo del tablón de madera, ¿no? Sobreestimación de amenazas, subestimación de capacidad de afrontamiento y hasta ahí estamos, ¿sí? Y justamente la onda es que ustedes vean que en realidad esto no es del todo así, ¿sí? Es algo que en realidad tiene otros componentes y a medida que van avanzando las investigaciones, va avanzando también la teoría y se va retroalimentando. A veces exitosamente, a veces no tanto. La idea es un poco empezar a ir viendo cómo se desarrollan estas cuestiones, ¿sí? Bien. Otro de los componentes que tienen que ver con la ansiedad está un poco del otro lado del mostrador y que tiene que ver en el sentido de que no es previo al fenómeno, sino que es posterior al fenómeno y es la expectativa de resultados, ¿sí? Básicamente uno tiene como cierta valoración cognitiva acerca de las consecuencias de lo que va a pasar, los resultados, ¿sí? Otra característica cognitiva de los procesos ansiosos es que existen procesos conscientes, cognitivos por supuesto, que pueden inhibir la respuesta del miedo. Estos procesos conscientes que pueden inhibir la respuesta del miedo es lo que tiene que ver con esta evaluación secundaria que estábamos hablando, ¿no? Que cuando funciona mal, en lugar de inhibir la respuesta del miedo, es decir, en lugar de sencillamente dejar de pensar en el tema, me mantienen pensando en el tema. Y al mantenerme pensando en el tema, me provocan un mayor perjuicio, ¿sí? Otra parte, ¿m? Tiene que ver con la activación de la corteza prefrontal, que la corteza prefrontal está justamente ligada a la activación de ciertos centros inhibitorios a nivel conductual, ¿sí? Y aparentemente esto es un fenómeno que está mediado por la cognición, ¿sí? Más allá de estas, si se quiere, ítems que derivan en que la ansiedad es un fenómeno cognitivo, que se puede pensar como un fenómeno cognitivo, la cuestión es un poco desarrollar un toque el modelo, ¿sí? O mejor dicho, la actualización del modelo. Acá tenemos entonces una definición, si se quiere, sutilmente distinta de la que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos la definición, si se quiere, de Wikipedia, ¿sí? La enciclopédica. En terapia cognitiva las definiciones son distintas. No es que se contradicen, pero van un poco por otro lado en la utilización de los términos, ¿sí? Que de vuelta les digo, a nivel coloquial uno a veces utiliza los términos intercambiables, así como a veces uno utiliza los términos intercambiables de otras variables psicológicas, que da la pauta del escaso rigor que tenemos a veces en la disciplina, ¿no? A veces, por ejemplo, uno habla de test psicológicos o de instrumentos psicológicos o de escalas psicológicas o de cuestionarios psicológicos, como todo si fuera intercambiable, como si hubiera un isomorfismo, y la realidad que no, claramente. Pero bueno, a veces uno de manera coloquial se maneja de una forma en donde uno trata de capturar de alguna forma el lenguaje de tu auditorio, de tu cliente, si estás en un proceso de psicoterapia individual, ¿sí? Bien, todo esto, ¿para qué? Para hablarles de que la definición de miedo para la terapia cognitiva es la de un estado neurofisiológico primitivo de alarma que involucra la interpretación de una amenaza o peligro inminente. Retengamos un toque esa definición, ¿sí? O sea, básicamente yo ahí que quiero extraer la palabra primitivo, ¿sí? O sea, primitivo es que es viejo, es arcaico, que viene primero, ¿sí? O sea, que está, si me apuran, más dependiente de lo biológico, ¿sí? De hecho, habla de un estado neurofisiológico primitivo, ¿sí? O sea, básicamente una activación claramente del orden de la involuntariedad, ¿sí? O sea, básicamente algo que
no está gobernado por el sistema nervioso central consciente, ¿sí? Yo no estoy planificando si voy a tener miedo o no a un ruido de un tiro que de repente escucho por mi espalda. Sencillamente voy a activarme, me voy a sobresaltar, voy a dar vuelta la cabeza hacia donde estimo que viene el sonido y claramente voy a tener una activación fisiológica potente, ¿sí? Sobre todo si el ruido es muy fuerte en un contexto en donde no existe ese ruido, ¿sí? Eso es la respuesta de miedo. Para la terapia cognitiva tiene que ver con un estadio primitivo de activación. Y, por el contrario, la ansiedad tiene que ver con un sistema de respuesta complejo que no va a tener solo una activación fundamentalmente biológica o facilitada por el temperamento o los rasgos. Va a tener que ver con un sistema en donde van a estar involucrados distintos subsistemas, cognitivo, afectivo, fisiológico, conductual. Es decir, uno reacciona a través de una respuesta compleja, ¿sí? De distintas modalidades. Pienso algo, siento algo, se activa algo a nivel fisiológico y hago algo o dejo de hacer, pero fundamentalmente se exhibe una conducta o la ausencia de ella. Todo esto de manera coordinada e integrada se da ante la creencia o anticipación de ciertos eventos que pueden ser percibidos como aversivos para el individuo, es decir, que te pueden hacer un daño, que uno los perciba como, de vuelta, un peligro, ¿sí? Acá dice que son altamente aversivos porque son percibidos como impredecibles e incontrolables y se los considera como potencialmente amenazantes para los intereses del individuo. Bueno, es una definición como muy por ahí completa, pero a mí me da la sensación de que está como redactada de una forma como medio rara, está extraído del libro esto. Esencialmente la onda es que lo que tienen que retener es que se trata de un sistema complejo que se activa ante la anticipación de un peligro de algo que uno considera básicamente poco controlable o poco predecible, ¿sí? Y que obviamente afecta cosas que básicamente tienen que ver con tus intereses vitales. Sobrevivir es uno de ellos, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces, y acabamos explícitamente a la parte de actualización del modelo. Leo, la ansiedad es vista como un producto de un sistema de procesamiento de la información que interpreta disfuncionalmente situaciones benignas o neutras como peligrosas. Además, subestiman su propia capacidad de afrontamiento. Bien, ¿qué tenemos acá entonces? Los elementos fundamentales de lo que siempre estuvimos hablando hasta ahora. Procesamiento disfuncional de la amenaza, porque básicamente situaciones buenas o neutras tiendo también a interpretarlas como negativas en términos de peligrosas, perdón, y subestiman la propia capacidad de afrontamiento, lo que venimos hablando. Bien, ahora vamos a hablar con mayor propiedad. Una de las cosas que se agrega al modelo es el rol de la atención selectiva hacia la amenaza y sobreestimación del peligro, que envuelven en conjunto lo que se llama la evaluación primaria automática, ¿sí? Esa evaluación inicial, ¿sí? Que está fundamentalmente asociada con el concepto de miedo que vimos en la filmina anterior, es un poco lo que está involucrado en esta primera evaluación, ¿sí? Esta evaluación rápida, este ruido en donde yo me doy vuelta, bien, esa evaluación automática es la que está involucrada en esta fase primaria, que es automática, que es más del orden de lo involuntario, que tiene la sobreestimación del peligro. Luego, como les había anticipado, los terapeutas cognitivos, o Clark y Beck y su modelo clásico, que parte del modelo de Beck y Emery del 85, y el modelo Clark y Beck del 95, 2005, 2010, todos esos años están como reformulando el modelo.
Hablan de una suerte de evaluación lenta, deliberada y consciente de los recursos personales y habilidades de afrontamiento. Básicamente, ¿qué es esto? Esto, chicos, es una valoración secundaria del fenómeno. Es decir, es una evaluación total y absolutamente consciente acerca de lo que pasó y de cómo lo voy a afrontar en el futuro si vuelve a ocurrir y de cómo me afectó y qué significa para mí. ¿Sí? O sea, básicamente es una reflexión o puede llegar a ser una rumiación, un pensamiento reiterativo acerca de la interpretación de lo que pasó. ¿Sí? Generalmente esto no es involuntario, sino que las personas hacen un esfuerzo consciente por sobrellevar el fenómeno que activó la ansiedad, ¿sí? Yo me puedo decir a mí mismo entonces, ah, bueno, es un ruido que proviene de la obra en construcción que está a una cuadra de casa. El sonido viajó por el viento, de tal manera que ese ruido tan estridente y tan fuerte es altamente probable que se parezca al ruido de un percutor o un martillazo o algo que sonó fuerte a esa cuadra, porque hay, de hecho, efectivamente, una obra en construcción. ¿Qué hice ahí? Hice una elaboración secundaria, esa respuesta instintiva de miedo que tuve, de ese sobresalto que tuve. Hice una evaluación, digamos, no instintiva, sino voluntaria. Me quedé pensando, ¿sí? ¿Qué podría haber sido? Y me di esa respuesta. Si yo me di esa respuesta, es que esta evaluación secundaria, deliberada y consciente, me funcionó. El objetivo de esta valoración secundaria es adaptarte y por lo tanto transmitirte cierta tranquilidad, ¿sí? Pero ¿qué pasa en los procesos de ansiedad patológica? Esta evaluación voluntaria y secundaria falla porque una de las cosas que postula la teoría cognitiva de la ansiedad es que se produce en simultáneo una inhibición paralela de las señales de seguridad. Es decir, este razonamiento de, ah, debe ser la obra en construcción que está por allá, no lo tengo, se inhibe. Eso me daría seguridad, porque de alguna manera tengo la forma de entender el fenómeno como algo que no es peligroso para mí. Ahora, si se inhibe la posibilidad de acceder a nivel cognitivo y atencional a esas señales de seguridad que les afirmo, están, ¿sí? Están en nuestro repertorio, pero están inhibidas, ¿sí? Es decir, con la respuesta de ansiedad es tan alta, porque la evaluación primaria es alta, intensa, y porque tengo una sensibilidad previa, que es el modo previo que les hablaba antes, entonces hace que eso se inhiba y posiblemente no ayude a que yo pueda justamente sobrellevar ese evento. Bien, otra cosa que se da, que también es un poco la consecuencia, es que esto trae aparejado la disminución del pensamiento reflexivo, es decir, crece el pensamiento rumiativo y disminuye el pensamiento reflexivo como formas de evaluación secundaria de la realidad. ¿Sí? ¿De la realidad de qué cosa? De la realidad de la activación de la evaluación primaria automática de la ansiedad. ¿Sí? O mejor dicho, del miedo, porque para la terapia cognitiva esta parte es miedo. ¿Sí? Bien, otra de las cosas que dice que esto es autoperpetuante porque básicamente es un círculo vicioso. ¿Sí? Y lo que dicen acá como central del modelo es que lo centra es la activación de ciertos esquemas de amenaza y prevalente que están desde el vamos, ¿sí? Bien, voy a poner todas a ver, ahí está. Entonces, vamos a hablar de componentes específicos, ¿sí? Uno de los componentes específicos tiene que ver con estar centrado dentro de una perspectiva de diátesis-estrés. Diátesis significa predisposición biológica o predisposición mórbida. Diátesis-estrés significa que justamente la cuestión no es puramente genética, transcrita en el código genético o puramente ambiental, sino que es una interacción entre una predisposición que uno tiene, léase acá el modo orientativo, que es lo que vamos a hablar ahora, y un estresor que tiene la capacidad eh,
particular y específica de provocar en mí una reacción de miedo, ¿sí? El modo orientativo es este modo, ahora lo llama modo orientativo, ¿sí? Es esta evaluación inicial automática y fundamentalmente los autores hablan de que es perceptual. ¿Qué significa esto? Que básicamente no hay un involucramiento muy fuerte de la cognición. Básicamente se trata de que es un modo que tiene que ver con cierta sensibilidad a las emociones negativas, ¿sí? Eh, de alguna manera la gente que de repente tiene un trastorno de ansiedad siente más emociones negativas porque está más orientada a eso. De ahí el nombre de modalidad orientativa, ¿sí? O sea, está orientada a eso en tanto que hay una interacción entre sus genes, ¿sí? La información que viene por la descendencia y la información que viene por la crianza, por el ambiente. Hay una interacción entre esas dos cosas que hace que determinadas personas generen mayor sensibilidad a la ansiedad. De hecho, hay un concepto puntual que es el de sensibilidad a la ansiedad, que está íntimamente involucrado como proxy, como indicador, digamos, psicométrico de justamente este modo orientativo, ¿sí? Después tenemos, del modo orientativo, tenemos la activación del modo de amenaza primario, que es lo que hablábamos antes, ¿sí? O sea, digamos, que aparece al principio del fenómeno, ¿no? O sea, cuando percibo el problema, está este modo de amenaza, ¿sí? Que el objetivo tiene de maximizar la seguridad y minimizar el peligro, y está basado en los esquemas que les hablaba, ¿sí? Que este modo conduce a tres procesos que los vimos en la clase anterior, que son los que tienen que ver con la respuesta de miedo, ¿sí? Que hablábamos antes. Activación autonómica zarpada, respuesta defensiva de tres tipos excluyentes, fight, flight, freeze, lucha, pelea y evitación. No, perdón, lucha, pelea, no, lucha es lo mismo. Lucha, evitación y parálisis, y freezing. Activación de imágenes y pensamientos relacionados con ese peligro, que son particulares a cada trastorno. Y activación de sesgos cognitivos. ¿Sí? Sesgos cognitivos que en el caso de los trastornos de ansiedad van a tener que ver con la percepción sesgada de la cercanía, la probabilidad y la severidad de la amenaza. Es decir, el peligro tiene que estar recontra cerquita a nivel geográfico, espacial. Tiene que estar muy, muy probable su probabilidad de ocurrencia. Es decir, básicamente tengo que sentir que es inminente que va a pasar. Y tiene que ser severa, es decir, tiene que básicamente producirme realmente temor, ¿sí? Puede haber eventos estresantes en términos de su cercanía o probabilidad que no sean muy severos para mí, ¿sí? Y por lo tanto que no me activen esos niveles de ansiedad. Bien, esto es lo que, con esto vamos a dejar porque de alguna manera resume lo que estuve hablando hasta recién, ¿sí? Y está algo que ve por ahí. Quizás este cuadrito es más claro de lo que yo estuve diciendo. Si ustedes leen el capítulo de Clark y Beck, de los distintos Clark y Beck, porque hay varios capítulos, ahora no recuerdo cuál es optativo, cuál es obligatorio, pero no es una escritura en donde si yo soy un lector muy obsesivo, me sienta muy cómodo, porque intercambian términos y una cosa sale de tal lugar y la flechita sale de un lado, pero después se conecta con el otro y parece como que se desdicen o se contradicen, pero en realidad me parece que por ahí a veces es una forma de escribir que no es muy rigurosa y que lo que por ahí está bueno es que cuando hacen la figura y explican de manera esquemática queda como más claro. Espero, mi ilusión es que quede más claro para ustedes. Y básicamente quiero que vean esto. Fíjense, a ver si puedo, voy a ver si puedo dibujar un segundo. Eh, Annotate, está. Tenemos modo de orientación, modo de activación primaria de la amenaza y modo de revaloración elaborativa secundaria. Son supernombres medio feos, pero bueno. Y acá tenemos, vamos a poner, a ver, ¿qué le puedo poner? Si le puedo poner otro color. Acá tenemos situación, estímulo,
¿sí? O sea, básicamente lo que estimula la respuesta, y acá tenemos la respuesta, ¿sí? ¿Qué onda? Acá, todo esto que aparece en el medio, todo esto que aparece en el medio, que ahora lo estoy borrando, todo eso es la evaluación cognitiva que hay entre un estímulo y una respuesta, ¿sí? Esa famosa caja negra de la cual hablaban hace, ¿ya cuánto? 70 años atrás, en donde se escondían los estímulos y no se sabía qué pasaba ahí adentro porque había algo, pero no se sabía qué. Bueno, años, décadas de investigaciones y de trabajo clínico y de trabajo empírico dieron la pauta de que se desarrolló un modelo en donde obviamente la cognición media entre el estímulo y la respuesta, y en particular entre estímulos o situaciones que generan justamente la respuesta de ansiedad como eferente, y en el medio ocurren tres cosas, ¿sí? Una predisposición a la ansiedad a través del modo orientativo, una respuesta inmediata de miedo que básicamente obedece a la activación primal de la amenaza, y un estado de ansiedad que subsigue a este modo de activación primaria de la amenaza, que idealmente, en el mejor de los mundos, está pensado para sacarte de ese estado de ansiedad. Es la evaluación de hay una obra en construcción y por lo tanto el ruido no es importante. Y que en los casos de ansiedad extrema y crónica funciona de una manera deficiente porque, entre otras cosas, están inhibidos el pensamiento reflexivo y las señales de seguridad. ¿Sí? Acá no están agregados en digamos, en el cuadro, pero en rigor deberían estar por el lado de la evaluación secundaria de la ansiedad, o esto que llaman acá estado de ansiedad, como dividido de la respuesta inmediata de miedo. Entonces acá vieron que el miedo y la ansiedad claramente cumplen un rol muy particular, muy concatenado en lo que es la respuesta estándar, ¿sí? De ansiedad, y se divide en estos tres subprocesos o modalidades o modos o como quieran llamarlo, ¿sí? Una modalidad más perceptual, otra que tiene que ver con algo muy inmediato y más del tipo neurobiológico, que tiene que ver con el miedo primal, y otra que tiene que ver con un módulo más cognitivo estándar en términos de una valoración consciente voluntaria más lenta y fundamentalmente cognitiva, ¿sí? Bien, hasta acá entonces dejamos. Ahora en un ratito o mañana, voy a ver en función de los horarios, retomamos con lo que falta del modelo y después, bueno, el resto por ahí lo pueden ver en práctico, ¿sí? Listo, chicos, después les preparo el segundo video. Hasta luego.